Siempre he sido fanático de los tacos. No existe nada que me haga más feliz que sentir el sabor de una buena carne asada con cebolla y cilantro fresco cayendo por mi garganta. Por eso cada martes, después del trabajo, caminaba exactamente 15 minutos desde mi oficina hasta el puesto de don Ramiro, un señor de unos 60 años que preparaba los mejores tacos al pastor de toda la colonia Doctores. Don Ramiro tenía algo especial en sus manos. La forma en que cortaba la carne del trompo era como ver a un artista trabajando. Cada movimiento preciso, cada rebanada perfecta. El aroma que desprendía su plancha era tan intenso que podías olerlo desde 2 cuadras de distancia. Sus tortillas siempre estaban calientes y su salsa verde tenía ese toque picante que te hacía llorar de felicidad. Pero ese martes fue diferente. Cuando llegué a la esquina de Niño Perdido con Requina, donde siempre estaba el puesto de don Ramiro, me encontré con algo que jamás había visto. Todo el lugar estaba completamente a oscuras. No había ni una sola luz encendida en toda la cuadra, como si alguien hubiera cortado la electricidad de manera deliberada. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Caminé lentamente por la banqueta, buscando alguna explicación para el apagón. Las ventanas de los edificios parecían ojos ciegos mirándome fijamente, y mis pasos resonaban contra el pavimento como martillos golpeando metal. El aire se sentía espeso y pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse sobre la ciudad. Pero el cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas que brillaban con una intensidad extraña. Cuando estaba a punto de darme la vuelta y regresar a casa, vi una luz tenue al final de la calle. Era apenas un resplandor amarillento que se movía de manera irregular, como una vela siendo agitada por el viento. Mi curiosidad pudo más que mi sentido común, y decidí caminar hacia esa luz para investigar qué estaba pasando en el lugar. Conforme me acercaba, pude distinguir la silueta de un puesto de tacos. Era extraño porque nunca había visto ese negocio en esa ubicación, y conocía cada rincón de mi barrio como la palma de mi mano. El puesto se veía viejo y deteriorado, como si hubiera estado abandonado durante años. La pintura se caía a pedazos y había manchas oscuras por todas partes que no pude identificar desde la distancia. Lo que más me llamó la atención fue el letrero. En lugar de estar bien iluminado como todos los puestos de tacos normales, este tenía letras rojas que parecían estar pintadas con algo que no era pintura común. Las letras goteaban ligeramente hacia abajo y brillaban con una luz propia que me hacía sentir náuseas solo de mirarlas. El letrero decía simplemente tacos, con una flecha señalando hacia abajo. Detrás del puesto había una figura que apenas podía distinguir entre las sombras. Era un hombre alto y delgado, vestido con el típico delantal blanco de taquero, pero algo en su postura me parecía completamente fuera de lugar. Se movía de manera rígida, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas y sus movimientos eran demasiado lentos para ser naturales. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver un pequeño pizarrón con los precios. Los tacos costaban 5 pesos cada uno, casi la mitad de lo que cobraba don Ramiro. Era una oferta demasiado buena para ser verdad, especialmente considerando que todos los precios habían subido considerablemente en los últimos meses. Mi estómago rugió, recordándome que no había comido nada desde el desayuno. El taquero levantó la cabeza cuando me acerqué al mostrador. Lo que vi me hizo detenerme en seco y sentir como si una corriente eléctrica hubiera atravesado todo mi cuerpo. Su rostro
Era completamente pálido, del color del papel periódico viejo. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso que parecía venir de algún lugar muy profundo dentro de su cabeza, y cuando parpadeaba lo hacía de manera mecánica, como si fuera un muñeco. Su voz fue lo que más me perturbó. Cuando me saludó, las palabras salieron de su garganta como si estuviera hablando a través de un tubo lleno de arena. Era ronca y entrecortada, como si no hubiera hablado en meses. Buenas noches, joven, me dijo alargando cada palabra de una manera que me hizo sentir escalofríos por toda la espalda. Sus manos eran lo más terrorífico de todo. Los dedos eran anormalmente largos y delgados, terminando en uñas amarillentas que parecían garras. Se movían de manera independiente, como si tuvieran vida propia, y cuando tocaba los utensilios de cocina, producían un sonido metálico que me ponía los dientes de punta. Su delantal, que inicialmente pensé que era blanco, estaba manchado con algo que definitivamente no era salsa. ¿Qué le sirvo?, me preguntó mientras giraba la cabeza hacia mí, con un movimiento que parecía imposible para el cuello humano. Sus ojos rojos se clavaron en los míos y sentí como si estuviera siendo hipnotizado por algo que no pertenecía a este mundo. El aire alrededor del puesto olía a metal oxidado y a algo dulzón que me revolvía el estómago. A pesar de todos mis instintos, gritándome que saliera corriendo, mi hambre pudo más que mi miedo. «Quiero 3 tacos», le dije tratando de mantener la voz firme. Él asintió lentamente y se dirigió hacia donde tenía la carne. Pero cuando vi lo que estaba cortando, mi mundo se tambaleó completamente. En lugar del típico trompo de carne de cerdo, había algo que parecía un animal despellejado colgando de un gancho. La carne era de un color rojizo oscuro, casi negro, y tenía una textura que nunca había visto en ningún tipo de carne comestible. Mientras cortaba, un líquido espeso goteaba sobre la plancha, produciendo un siseo que sonaba como serpientes furiosas. «La carne está fresca», murmuró mientras seguía cortando con movimientos que parecían más rituales que culinarios. Cada rebanada producía un sonido húmedo que me hacía pensar en cosas que prefería no imaginar. Sus manos se movían con una precisión escalofriante, como si hubiera hecho esto miles de veces antes, pero de una manera que no tenía nada que ver con cocinar. Fue entonces cuando noté algo que me hizo sentir como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. En el suelo, debajo de donde estaba cortando la carne, había manchas oscuras que formaban un charco irregular. Pero lo más perturbador era que junto a ese charco había algo que parecía ser un collar de perro con una placa que brillaba débilmente bajo la luz amarillenta del puesto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. «¿Qué tipo de carne es?», le pregunté con la voz temblorosa, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta y rezaba para estar equivocado. El taquero dejó de cortar y giró su cabeza hacia mí con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos rojos y brillantes. «Es carne de perro», respondió como si fuera la cosa más normal del mundo. «Muy tierna, muy sabrosa». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras y sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. El collar en el suelo no era mi imaginación, y las manchas oscuras comenzaron a tomar un significado completamente diferente en mi mente. Traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizado por el horror de lo que acababa de descubrir. El taquero continuó cortando mientras me observaba con esos ojos que parecían ver directamente a través de mi alma. «No
se preocupe, murmuró. Nadie lo va a extrañar. Sus palabras me sacaron del trance y finalmente pude mover mis piernas. Di un paso hacia atrás, luego otro, tratando de alejarme del puesto sin llamar demasiado la atención. Pero cuando estaba a punto de darme la vuelta para correr, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de algo pesado golpeando contra el metal, seguido de un gemido que definitivamente no era humano. «Ah, ¿dónde va?», preguntó el taquero, y su voz ahora sonaba diferente. Era más profunda, más amenazante, como si algo bestial hubiera tomado control de sus cuerdas vocales. Sus movimientos también habían cambiado. Ya no se movía de manera rígida, sino con una fluidez predatoria que me recordaba a los felinos cazando a su presa. Comencé a correr, pero podía escuchar sus pasos detrás de mí. No eran pasos normales, sonaban como garras arañando el pavimento, y cada paso parecía cubrir más distancia de la que debería ser posible para un ser humano. Su respiración era pesada y entrecortada, pero había algo en ella que no sonaba como aire entrando y saliendo de pulmones normales. Cuando miré por encima del hombro, lo que vi me hizo tropezar y caer de rodillas sobre el asfalto. La figura que me perseguía ya no tenía nada de humano. Su cuerpo se había alargado de manera imposible y sus brazos colgaban hasta el suelo. Su rostro se había distorsionado, mostrando dientes afilados que brillaban en la oscuridad como dagas, y sus ojos rojos ahora ocupaban la mitad de su cara. Me levanté como pude y seguí corriendo mientras escuchaba detrás de mí un sonido que era mitad gruñido, mitad risa. Era el sonido de algo que disfrutaba la cacería, algo que se alimentaba del miedo de su presa. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero la adrenalina me mantenía en movimiento hacia lo que esperaba fuera la salvación. Llegué hasta la avenida principal, donde finalmente había luces y gente caminando. Me volteé para ver si esa cosa aún me seguía, pero no había nada. La calle estaba completamente vacía, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación, pero el olor a metal oxidado aún permanecía en mis fosas nasales y el sabor del miedo seguía impregnado en mi boca. Durante las siguientes semanas evité completamente esa zona de la ciudad. Cuando finalmente me armé de valor para regresar, no encontré rastro algún del puesto de tacos. La esquina donde había estado estaba completamente vacía, sin ninguna señal de que alguna vez hubiera habido algo ahí. Incluso las manchas oscuras en el pavimento habían desaparecido por completo. Investigué en internet sobre desapariciones de mascotas en la zona y lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Durante las últimas 3 semanas habían desaparecido más de 15 perros en un radio de 10 cuadras alrededor de ese lugar. Todos los reportes describían la misma situación. Las mascotas simplemente se esfumaron sin dejar rastro, como si se las hubiera tragado la tierra. Don Ramiro nunca regresó a su puesto. Cuando pregunté en el edificio donde vivía, me dijeron que había desaparecido la misma noche del apagón. Su familia lo reportó como desaparecido, pero la policía nunca encontró ninguna pista sobre su paradero. Su hermana me contó que la última vez que lo vieron, había mencionado algo sobre un competidor extraño que había aparecido en la zona. Cada vez que paso por esa esquina, siento una presencia observándome desde las sombras. No puedo evitar pensar que esa cosa, lo que sea que haya sido, aún está ahí, esperando el momento adecuado para regresar. Los residentes de la zona me han contado que algunas noches, cuando hay apagones, pueden oler algo extraño en el aire, una mezcla de carne quemada y algo dulzón que les revuelve el estómago.
Nunca he vuelto a comer tacos en la calle. Cada vez que veo un puesto, recuerdo esos ojos rojos brillando en la oscuridad y esas manos con garras cortando algo que no debería ser comida. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que están disfrazadas de normalidad, esperando el momento perfecto para mostrar su verdadera naturaleza y convertir algo tan simple como buscar comida en la experiencia más aterradora de tu vida.